Hola, soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en junio. Fueron 10 libros y todos me gustaron mucho. De hecho, en junio leí varios de los que probablemente vayan a ser mis libros favoritos del año. El primer libro que terminé en junio justo es uno de estos libros que digo que probablemente sean de mis favoritos y es El idioma de los dragones de Paula Rivera Donoso. Este es un libro de cuentos, son 4 cuentos de fantasía que narran diferentes historias, pero que están conectadas por un elemento que es fabularia. Este mundo de las historias y de todas las cosas mágicas que está justo más allá del límite del bosque, hace mucha referencia al mundo de las hadas, pero también como recuperando esta idea de que ahí es donde surgen las historias. Además de tener en común a fabularia, lo que tienen también es como esta profunda importancia que se le da a quienes cuentan o escriben las historias. Y es una cosa súper bella. Pero bueno, ya hablando más de los cuentos, como digo, son 4 historias muy diferentes pero muy bellas. La primera de ellas es acerca de una princesa que está muy llena de expectativas de ambos lados, de ambos padres, que gracias a las historias de su nana puede encontrar su camino. Y este cuento me hizo llorar porque me conmovió profundamente y me gustó mucho una parte de este cuento que voy a parafrasear, pero que dice que a veces las historias como que develan una parte de nosotros mismos que es justo lo que nos provoca como tanta emoción. Y eso fue lo que me pasó a mí con este libro, con todos los cuentos, no solo con este primero, como que hubo una parte de mí como que conectó con estas historias y que conectó con estas experiencias que me conmovieron profundamente. Luego está otro cuento que habla acerca de hijo menor de una familia al que como única herencia de su padre le entregan un cuaderno. Y es una cosa también muy bella porque además creo que ese cuento resuena mucho con esta parte de mi amor por escribir y esta búsqueda por encontrar la manera exacta de plasmar cómo estás pensando o las cosas o las experiencias en palabras y de cómo usar también las palabras, y es una cosa preciosa. Luego está el que es mi cuento favorito de este libro, que es Ojizarco, que trata acerca de un niño en un pueblo que está justo a la orilla del bosque, que nos está platicando de otro niño de su pueblo, que un día se fue al bosque y cuando regresó no regresó siendo el mismo. Este fue mi cuento favorito, no solamente porque me pareció profundamente hermosa la manera en la que describe la amistad, porque también me pareció muy cruda y muy real la manera en la cómo la sociedad rechaza a quienes son diferentes, pero también por las cuestiones de folclore férico y de elementos que tienen que ver con ese tema con el tema de las hadas. Y por último, el cuento que podría decirse que le da el nombre a la antología, que es El pastor de dragones. Es también como una oda a la existencia de estos maravillosos seres y también es un cuento precioso que además cierra increíblemente la antología. Creo que algo que también está muy bien hecho es el orden en el que están acomodados, porque el primero abre precioso y el último cierra precioso. Nuestra incursión a fabularia. Luego leí, curiosamente, también otro libro de fantasía que también tiene dragones y que también probablemente sea uno de mis favoritos del año, que es el primer libro de la serie de Tiempo de Dragones de Liliana Bodoc, La profecía imperfecta. Este libro nos cuenta de cómo un grupo de monjes creó una profecía, toca muchos temas alrededor de el cuestionarnos el destino y de cuestionarnos las profecías y la existencia de ellas, qué es lo que ya está escrito y lo que no está escrito, y también, por supuesto, da un giro muy interesante al concepto del elegido. Y es una cosa muy preciosa, algo que me gusta mucho de Liliana Bodoc, que ya había apreciado en otras obras suyas que había leído, es la manera tan particular que tiene como de ir construyendo las historias y de ir contándonoslas, y de no solamente eso, sino que además como crear a estos grupos de personas y a estas culturas tan particulares de cada uno que
Me parece súper interesante, que además explora en cuestiones del lenguaje, como digo también como todo este concepto que trae de como de reflexionar alrededor de la cuestión del destino y del elegido y de las profecías. Mi única queja con este libro es que se siente muy primer libro, aunque sí te cuenta una historia como que es muy introductorio, digamos, es muy como que te va acomodando las cosas para lo que se va a ir desarrollando después. Es algo muy común en las series, pero como que de pronto sí que frustra un poquito como el que sea tan introductorio, pero es bellísimo, entonces realmente le perdono que sea introductorio y pues por supuesto quiero continuar con esta saga porque es una cosa preciosa. En el Círculo de Leo con Abrilig este año estamos leyendo cuentos clásicos y leímos a Etta Hoffmann en el mes pasado. Y de Etta Hoffmann, además de leer varios de sus cuentos, leímos también El Cascanueces, que es su novela más famosa y que por supuesto a muchos les suena por el ballet musicalizado por Tchaikovsky. Sin embargo, el libro es súper diferente y fue muy interesante conocer esta historia que yo ya conocía previamente por el ballet. Tengo una visita. Es la historia de dos niños, Mary y Franz y Fritz, que en una Navidad les obsequian un cascanueces de madera y por la noche Mary ve cómo llega una bandada de ratones a pelear con este cascanueces. Los juguetes cobran vida y bueno, a partir de ahí empieza la historia. Me gustó mucho el juego que hace entre la fantasía y lo real, las historias dentro de las historias, que ya después como que me percaté que es como algo muy común en el autor y como muchos otros elementos, la verdad es que disfruté mucho. Luego también leí de Hoffmann justamente El Mayorazgo. Este no supe si nombrarlo como cuento o novela, pero decidí mencionarlo como novela porque pues sí está bastante largo, tiene como 120 páginas más o menos. Es un relato de terror gótico que al leerlo me percaté de que probablemente haya servido como base para muchas otras historias de terror gótico similares a esta temática. Trata acerca de una gran mansión, de una casa muy importante que tiene una historia bastante oscura de conflictos familiares y pues fantasmas también. Y me gustó mucho el tono en el que se va contando, de nuevo también como esta cuestión que hace Hoffmann de historias dentro de las historias, los conflictos familiares y como todas estas cosas que también pueden como generar fantasmas metafóricos y reales. Luego leí otro libro que también me fascinó y que también probablemente vaya a estar en mis mejores libros del año, que fue La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián Mirabete, que de por sí yo era muy fan de esta autora, pero después de leer este libro ya en mi top de favoritas. Es una compilación de varios cuentos que tienen que ver con varios fenómenos naturales, empezando por los minerales, los volcanes y los terremotos, una cuestión como muy terrenal. Y lo interesante de este libro es que a pesar de que son cuentos, todos están conectados con un concepto muy interesante que son los naipes de ópalo y con la canción detrás de todas las cosas. Además, este libro, como que la manera en la que lo hila, lo convierte como en una especie de novela en la que nos está contando que este libro lo hizo por encargo de la Zapeno, que es como una organización secreta que investiga y analiza los naipes de ópalo, y que es como bien interesante esta manera en la que va metiendo como esta parte de como investigación científica con los cuentos que son más de ciencia ficción y de fantasía. Y es una cosa bien hermosa este libro. Tiene cuentos que de verdad me fascinaron y en general fue una cosa muy bella. Literal no lo tengo ahorita yo conmigo porque se lo presté a mi papá. O sea, fue de que toma, te va a gustar porque sé que le va a gustar. Entonces sí, me encantó este libro. Lo amé. Terminé de leer Sin amor de Alice Oseman, y digo terminé de leer porque este libro en realidad lo empecé hace como un año, más o menos, durante una lectura conjunta y realmente no lo terminé. Me quedé como a la mitad más o menos, le puse pausa porque pues tenía como otras lecturas a las que preferí darles prioridad y como que la verdad es que también me estaba como aburriendo un poco, entonces le puse pausa. Pero bueno, ahora quise terminarlo durante el reto de leer 24 horas libros LGBTQ+, que hizo
en Instagram, Palabras y Letras. Es un libro bonito. Trata acerca de una chica universitaria que acaba de entrar a la universidad, que está muy anhelante de tener un romance como el de las historias de las películas y todo, pero realmente nunca se ha sentido atraída por nadie y tiene como mucho conflicto como por estas presiones e ideas que la sociedad tiene de tener pareja. Entonces cuando entra a la universidad decide que va a tratar como de explorar esa parte. Al entrar a la universidad entra junto con sus dos mejores amigos de toda la vida y pues además conoce a su nueva roomie, que es una chica que es muy extrovertida, contrario a ella, porque pues ella es como bien tímida y antisocial un poco. Forman juntos una sociedad de Shakespeare, un club de Shakespeare para montar varias obras. Pero además, lo principal de esta obra es justo como esta búsqueda de la protagonista de entender su sexualidad y más bien entender por qué es que no siente lo que debería sentir de enamorarse de alguien o de sentir el deseo de tener relaciones sexuales y todo. Y por supuesto, pues va a descubrir que es asexual, aromántica. Y este libro, justo lo importante, digamos, yo considero es justo esta parte en la que además de tener esta representación de un personaje asexual y aromántico, justo va hablando mucho de como de las experiencias que pasa el personaje para entender y para aceptar que pues no pasa nada si eres asexual y aromántico, pero al mismo tiempo pues también el miedo al que digan que pues no es cierto, o al que digan que pues lo que pasa es que no lo ha intentado suficiente y como todas estas cosas. Entonces creo que es un libro muy bonito y muy al estilo también de Alice Oseman, como de aproximar estos temas a los adolescentes y de hacerlo como de una manera muy, muy bonita y muy cálida. Y la verdad es que me gustó en ese sentido. Creo que está bien, pues, o sea, está bien, está cute. Y ya después leí 4 libros de Agatha Christie. Estoy en mi Agatha Christie era. No, no es cierto, sí, pero sí es cierto. En realidad es que estoy en un círculo de estudio que organizó Sputnik y lo estoy disfrutando muchísimo. Y justo leí los 4 que estaban como de tarea, que me encantaron, la verdad. Es que los 4 me la pasé muy bien. El primero de ellos fue Y no quedó ninguno. Este libro es bastante controversial por el título previo que tenía y pues en general por varias temáticas que tiene en el libro. 10 desconocidos son citados de maneras diferentes a través de engaños, en la mayoría de los casos, a pasar unas vacaciones en la isla. Cuando llegan a esta isla, como que no entienden muy bien quiénes son sus anfitriones y por qué están ahí, pero todo se vuelve un caos cuando escuchan una grabación en la que él les acusa a cada uno de ellos de haber cometido crímenes diferentes. Y después comienzan a morirse uno a uno. Y es una novela de misterio como bien interesante. Además, hace un juego con una rima popular infantil que también vuelve como más interesante aún este tema, que los temas que va tocando como de trasfondo alrededor de la justicia, alrededor de la culpa, alrededor de el miedo, alrededor de las consecuencias de tus actos y otras cosas, están bien interesantes. Luego leí Muerte en el Nilo, que también son, o sea, ambos son como libros muy populares de Agatha Christie. Muerte en el Nilo trata acerca de un grupo de personas que están viajando por Egipto, vacacionando por Egipto, y pues como el nombre lo dice, va a ocurrir un asesinato, y el detective Hercule Poirot, que es un personaje de Agatha Christie muy genial, pues empieza a investigar quién pudo haber hecho esto, quién pudo haber asesinado. Honestamente, este libro no me encantó. Lo que más me gustó en realidad fueron como unos detalles como muy chiquitos de la personalidad del detective y de ciertas cosas que hace hacia algunos personajes en esta historia. Eso fue como lo que, digamos, como que salvó la historia para mí, porque en realidad creo que es bastante aburrida. Creo que como que me acostumbré un poco que normalmente el asesinato pase muy pronto en la historia y como que toda la historia vaya alrededor de este misterio. Y en este libro pasa como la mitad planteándote más bien a los personajes y mostrándote como las dinámicas entre ellos y como hablándote más de estas cuestiones. Y después como que siento que
el asesinato y como que este tema incluso queda como un poco secundario detrás de como de estos otros temas como de cotilleo de la gente de clase alta. Y pues sí, o sea, me gusta por el lado como original que da en ese sentido. También me gusta porque de alguna forma sí logra hacerte cuestionarte quién pudo haber sido el asesino y como todas estas cosas de misterio típicas que tiene Agatha Christie que me encantan. Pero sí, en general creo que ha sido mi menos favorito de los que he leído de ella. Y luego leí Matar es fácil, que es una historia acerca de un hombre que durante un viaje en un tren, una mujer, una señora, le dice que en su pueblo hay como tipo un asesino serial que ha matado a mucha gente y que pues que aunque parecen accidentes y todo el mundo está convencido de que son accidentes, ella está segura de que no lo son, porque la verdad es que pues matar a alguien es muy fácil, o sea, una vez que empiezas no es tan difícil. Y después ocurre algo que hace que este hombre decida ir al pueblo a investigar si esto que le contó la mujer es cierto o no. De este libro lo que me gustó fue como la personalidad del detective, digamos. Como que no sé, como que me dio mucha risa que fue como bien chismoso a ver si es cierto. Y también me gustó que logra, más que otros libros que he leído, logra mucho como confundirte de quién pudo haber sido el asesino, aunque sí adiviné. Ha sido el único libro en el que he adivinado con certeza de quién es. Muy ya casi al final y ya casi cuando lo iban a revelar, pero me gustó mucho igual al haber adivinado, eso me gustó. Y por último, el libro que más me ha gustado de Agatha Christie hasta el momento, que fue La Casa Torcida. La Casa Torcida trata acerca de un muchacho que se enamora de una chica durante una estancia militar en otro país y que se prometen que cuando se vuelvan a ver después de mucho tiempo se van a proponer matrimonio. Cuando él regresa a Inglaterra y se encuentra con esta mujer, ella le dice que no se pueden casar porque justo ese día había fallecido su abuelo, pero la cosa no es que se hubiera muerto, sino que ella sospechaba que había sido por asesinato y entonces que hasta que no se resolviera ese asunto pues no se podía. Y pues este señor, el abuelo de esta hija, era un empresario muy importante, muy reconocido, un poco excéntrico, que tenía a toda su familia viviendo en la Casa Torcida. Y entonces, pues este muchacho que tiene pues como el interés de que se resuelva todo, pero además también es hijo de un hombre importante en Scotland Yard y que está también como involucrado un poco con la policía, como de tratar de ir investigando quién asesinó al abuelo de su amada. Yo lo disfruté mucho, 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 mucho por la parte del misterio, por la parte del romance y también por la parte como de chisme familiar, pero sobre todo lo disfruté mucho porque me hizo llorar. Nunca me esperé que fuera a llorar en un libro de Agatha Christie. Muerte en el Nilo también me hizo llorar, lo terminé después, en realidad de La Casa Torcida, solo quise dejar La Casa Torcida al último por esto de que fue mi favorito. Pero no me esperaba que fuera a llorar en un libro de Agatha Christie y me dio un buen en los feels este libro. Me sorprendió mucho también, me encantó, o sea, de verdad me encantó. Esos son los libros que leí en el mes de junio. Déjenme en los comentarios cuál es su canción de cuna o rima infantil favorita y yo los estaré viendo en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.